Gloria al Señor, Dios les bendiga, bienvenidos todos. Estamos contentos y damos gracias a Dios por la bendición que nos concede de estar aquí una vez más. Vamos a iniciar esta enseñanza el día de hoy con Deuteronomio 32, 39 al 41. Deuteronomio 32, 39 al 41. Siempre que paso por Deuteronomio 32, no puedo dejar de pensar del 35, que es el versículo que utilizó Jonathan Edwards para el mensaje de pecadores en las manos de un Dios airado. Es tremendo, si no me escucha, es tremendo mensaje ese. Deuteronomio 32, 39 al 41, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Una vez más, la última parte: yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Vamos a dar gracias. Padre, te damos las gracias por la oportunidad. Gracias por la bendición, Dios mío, que nos concede de estar aquí en este lugar para honrar, exaltar tu santo y bendito nombre. Gracias, Dios mío, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, que seas tú hablando, que seas tú, Dios mío, revelándote a nuestras vidas a través de tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, bendice los niños, los jóvenes, los adultos. Te pedimos por tu iglesia en general, en el mundo entero. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Este es el capítulo 18 y es la ira de Dios, hablando de la serie de los atributos de Dios, ¿verdad? Tomado el libro de los atributos de Dios de A.W. Pink. Hasta ahorita hemos abordado los atributos de Dios como el amor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios, y eso pues naturalmente, ¿verdad?, nos identificamos con ellos y nos hace sentir bien. Sin embargo, como seres humanos, quizás desearíamos que ese atributo no existiera en Dios, la ira de Dios, la venganza de Dios. Sin embargo, a través de este estudio, nos vamos a dar cuenta que es una necesidad, es necesario. Por poner un ejemplo sencillo, ¿qué fuera en esas carreteras si no hubieran multas por manejar desordenadamente? ¿Qué fuera? Fuera un caos. Entonces, sin querer y a veces quizás nosotros sin darnos cuenta, es un beneficio para nosotros. Aun cuando nos ponen multas a nosotros mismos, es un beneficio. Es un beneficio. Es un poco difícil de asimilarlo, pero eso nos beneficia. Sí nos beneficia, porque si no, fuera un caos. Fuera terrible. Aún así es terrible, imagínense. Se menciona también una moraleja en este libro que se utilizó en el 800, en el siglo XVIII. Si imagínense que vamos por nos encontramos un reloj, hablando de la existencia de Dios, un reloj en la arena. Entonces nos damos cuenta que el reloj no es parte de la arena. Ese reloj tuvo que haberlo hecho un relojero, ¿verdad? Sin duda alguna lo hizo un relojero, de eso estamos seguros. Este Dios es la prueba de que hay un creador, de que existe un creador. Pero la pregunta, volviendo al relojero, es: si nosotros tratáramos de imaginarnos el carácter de ese relojero, ¿cómo será ese relojero? ¿Será amable?
será gruñón, será enojado, será que cambia rápido, no tiene palabra, no es fiel. ¿Cómo será ese relojero? ¿Cómo será el carácter de ese relojero? Estaría difícil, ¿verdad? De saber, sería difícil y quizás me atrevo a decir imposible, a menos que lo conozcamos y convivamos con él. Bueno, así en el caso de Dios, la gente sabe que existe Dios, mucha gente, y nadie lo puede negar, ¿verdad? Pero que conozcan el carácter de ese Dios, de ahí, o sea, que existe Dios, pero de ahí a que conozcan el carácter de ese Dios, es otra cosa. A menos que Él se revele a través de las Escrituras por medio del Espíritu Santo. Amén. Así es que mucha gente quisiera pensar que, bueno, mucha gente está de acuerdo como quien dice, con todos los atributos de Dios, pero el atributo de la ira de Dios, eso de que Dios es un Dios vengativo, como que no cuadra, como que no encuadra en todo lo demás, y pareciera que es una imperfección. Sin embargo, no es una imperfección. Es triste, de hecho, encontrar a tantos cristianos profesantes que parecen considerar la ira de Dios como algo por lo que necesitan disculparse, o que al menos desearían que no hubiera tal cosa, dice el escritor, mientras que algunos que no irían tan lejos como para admitir abiertamente que lo consideran una mancha en el carácter divino. La ira de Dios o la venganza de Dios como una mancha en el carácter divino. Están lejos de considerarlo con deleite. Con deleite. Les gusta no pensar en ello y rara vez escuchan mencionarla sin que se levante un resentimiento secreto en sus corazones contra este atributo. Imagínese usted. El mundo no quiere ese atributo. El mundo no quiere escuchar de que hay un juicio, de que viene un juicio final, de que hay un infierno. A través de canciones, a través de obras teatrales, de lo que sea, han tratado de opacar, de teñir, de borrar eso de la mente. La Biblia, la han quemado la Biblia una y mil veces, miles de veces, para que desaparezca esa verdad. Pero es imposible. Es imposible. Está ahí. Incluso entre aquellos que son más sobrios en su juicio, no son pocos los que parecen imaginar que existe una severidad acerca de la ira divina que lo hace demasiado aterradora para constituir un tema de contemplación provechosa. Otros albergan el engaño de que la ira de Dios no es consistente con su bondad y por eso buscan desterrarla de sus pensamientos. Pero eso no cambia la realidad, ¿verdad? El hecho de que alguien esté frente de un tráfico, un freeway, y quiera taparse los ojos y decir, incluso la gente, viene a mi mente esto, hay una manera de pensar que el relativismo, lo que estos enseñan es que todo depende de lo que usted piense. O sea, no hay verdad absoluta, según esto. Bueno, y al decir que no hay verdad absoluta, automáticamente ellos están contradiciendo lo que acaban de decir. Si no hay verdad absoluta, la verdad absoluta, la supuestamente verdad absoluta que acaban de decir, pues tampoco es absoluta. Entonces, estas personas que creen que todo es relativo, ¿verdad? Que cada quien puede pensar lo que sea y lo que esa persona crea que es correcto, eso es lo correcto, según este pensamiento. Pero las cosas no son así. La ley de la gravedad existe y eso son principios. Entonces, las mismas personas que piensan así no son capaces de tirarse de un puente y decir, no creo que me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Porque eso es lo que ellos creen, igual les pasaría. Así es que eso es ridículo, no tiene sentido. Entonces, en el caso de Dios, no es importante lo que nosotros pensemos acerca de Dios. Lo que importa es lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Eso es lo que importa. Entonces, el mundo tiene que cuidarse de no crearse su propio Dios.
Entonces el encabezado número 1, Dios no oculta los hechos. Dios no oculta los hechos. En ningún momento, como el versículo que acabamos de leer, en ningún momento Dios se ha presentado como un Dios que no un Dios de ira. Lo es y lo dice abiertamente. Sí hay muchos que se alejan de una visión de la ira de Dios como si fueran llamados a mirar alguna mancha en el carácter divino o alguna mancha en el gobierno divino. Pero, ¿qué dice las Escrituras? ¿Qué dice las Escrituras? Cuando nos enfocamos en ellas, encontramos que Dios no ha hecho ningún intento de ocultar los hechos relacionados con su ira. Él no se avergüenza de hacer saber que la venganza y la furia pertenecen a Él. Y veamos el versículo que leímos. Deuteronomio 32, 39 al 41. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir y yo hago morir. Eso es lo que habló también Ana en su canto, en su oración, en el canto de agradecimiento. Él da vida y Él quita la vida. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano. Cuando dice yo alzaré a los cielos mi mano, quiere decir un juramento. Un juramento, los hombres levantan al cielo, esto sucedió también con Abraham, ¿verdad? Levantan la mano al cielo y es un juramento. Entonces, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. A los que me aborrecen. Abiertamente lo está diciendo. Abiertamente lo está diciendo. Un estudio de las concordancias, un estudio a través de la concordancia mostrará que hay más referencias en las Escrituras acerca del enojo, la furia, la ira de Dios que a su amor y su ternura, porque Dios es santo, Él odia todo pecado, y porque Él odia todo pecado, su enojo arde contra el pecador. Porque Él odia todo pecado, su enojo arde contra el pecador. Salmos 7:11. Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, es imposible, aún nosotros los seres humanos, quizás no lo hemos puesto a pensar, pero es imposible que en nosotros solo haya amor, amor, amor. Por ejemplo, si uno ama a los niños, ¿verdad? Si uno ama a los niños, se molesta y se llena de ira cuando alguien maltrata a los niños, cuando alguien abusa a los niños, ¿verdad? Entonces eso es normal, eso es natural. ¿Y por qué todo eso? Porque algo tenemos de Dios aún viviendo en una naturaleza caída. Así es que se enciende en uno ese enojo, ¿verdad? Por lo que sucede. Vamos a ver. Ahora la ira de Dios es tanto una perfección divina como lo es su fidelidad, poder o misericordia. O sea, no podemos desasociarlo o apartarlo o decir este atributo me gusta, este como que no me gusta. Tiene que ser así porque no hay mancha alguna ni más mínimo defecto en el carácter de Dios. Sin embargo, lo habría si la ira estuviese ausente de Él. Sería un desperfecto en un ser perfecto, en un Dios perfecto, si no existiera la ira de Dios, si no existiera la furia de Dios, si no existiera el enojo de Dios. Sin embargo, lo habría si la ira estuviese ausente en Él. La indiferencia al pecado es una mancha moral y aquel que no odia el pecado es un leproso moral, ¿verdad? Aún fíjese, aún el mundo, aún los no creyentes se dan cuenta que es correcto y que no es correcto. En ciertas áreas, ¿verdad? En ciertas áreas. Porque por el otro lado le llaman, ¿verdad? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, dice la Escritura. Aquí hay algunas interrogaciones. ¿Cómo podría Él, que es
la suma de toda excelencia, mirar con igual satisfacción la virtud y el vicio, la sabiduría y la locura? ¿Cómo podría Él, que es infinitamente santo, ignorar el pecado y negarse a manifestar su severidad hacia Él? Romanos 11:22. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Así es que es imposible. Lo que estamos viendo aquí es que la ira de Dios, el enojo de Dios, la justicia de Dios, la venganza de Dios es una necesidad. Es una necesidad. De otro modo sería un defecto. Otra interrogante: ¿cómo podría Él, que se deleita solo en lo que es puro y hermoso, no detestar y odiar lo que es impuro y vil? Sería imposible, o sea, no tendría sentido. La naturaleza misma de Dios hace que el infierno sea una necesidad real como requisito imperativo, mandatorio y eterno, como lo es el cielo. No solo no hay imperfecciones de Dios, sino que no hay perfecciones en Él que sean menos perfectas que otras. No solo no hay imperfecciones en Dios, sino que también todas las perfecciones de Dios son igual de importantes que otras. El amor de Dios, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios. La ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia. La ira de Dios es su aborrecimiento eterno de toda injusticia. Es el desagrado y la indignación de la equidad divina contra el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa que mueve esa sentencia justa que Él dicta contra los malhechores. Nuevamente, sería un desperfecto en un Dios perfecto si no existiese la ira en el carácter de Dios. Dios está enojado contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad, un mal cometido contra su soberanía inviolable. Inviolable, o sea, lo más extraordinario de esto es que Él conoce hasta los pensamientos. Un rey terrenal o una autoridad terrenal, de hecho aquí con eso de la libre expresión, la gente insulta a las autoridades y como si nada, ¿verdad? Y eso no es correcto, obviamente, aún ni en las Escrituras, ¿verdad? No dirás mal contra un príncipe. Y recuerdo que en una ocasión Pablo habló contra un príncipe, y eso está en la Escritura. Entonces él se retractó de lo que había dicho. Entonces, hoy en día, con eso de la libertad de expresión, pues todo el mundo insulta a quien sea, presidentes, o sea, autoridades, no les importa, pero aún eso es pecado delante de Dios. Entonces, a los que se rebelan contra el gobierno de Dios se les hará saber que Dios es el Señor, se les hará sentir cuán grande es esa majestad que desprecian y cuán terrible es esa amenaza de ira que tampoco consideran, se les hará saber, algún día se les hará saber, algún día dirán, ¿quién podrá estar en pie delante de Él? No podrán. Nabucodonosor le temblaban las rodillas una con la otra, más bien no era Belsasar. Belsasar, cuando vio una mano escribiendo en la pared sin sangre, le chocaba una rodilla con la otra del miedo, del terror. Así es que no es que la ira de Dios no sea una represalia maligna y maliciosa que inflige daño sin razón a cambio de la ofensa recibida. No, aunque Dios vindicará su dominio como gobernador del universo, no será vengativo.
Vamos a ver aquí hablando de Romanos 1:18. En Romanos 1:18 dice un comentario, vamos a citar un comentario de Robert Haldane. Dice: la ira de Dios fue revelada cuando se pronunció por primera vez la sentencia de muerte a la tierra, maldijo y al hombre fue expulsado del paraíso terrenal. Y luego, por ejemplo, de castigo como los diluvios, como el diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura por el fuego. ¿Cuáles eran las ciudades de la llanura? Sodoma y Gomorra. Por el fuego del cielo, pero especialmente por el reinado de la muerte en todo el mundo. Fue causa de la ira de Dios, la justicia de Dios, la muerte en todo el mundo por el primer hombre, Adán. La ira fue proclamada en la maldición de la ley sobre cada transgresión intimada en la institución del sacrificio y en todos los servicios de la dispensación mosaica. En el capítulo 8 de los Romanos, el apóstol Pablo habla de que la tierra, así como la tierra fue maldecida, pero la tierra ahora gime por esa justicia. Gime la misma creación que declara que hay un Dios y publica su gloria, también prueba que Él es el enemigo del pecado y el vengador de los crímenes de los hombres. La misma creación, dice el apóstol Pablo, que gime con dolores de parto, esperando ese día de la liberación. Vamos a ver aquí Salmo 95:11. Salmo 95, una vez más, que la ira de Dios es una perfección divina, porque claramente demostrado por lo que leemos en Salmo 95:11. Por tanto, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Dios juró, lo hizo con juramento. No era necesario el juramento, pero lo hizo. Hay dos ocasiones en que Dios hace juramento: al hacer promesas, Génesis 22:16, y al pronunciar juicios, Deuteronomio 1:34. Veamos Génesis 22:16 al 18. Aquí hace juramento. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí el ángel de Jehová, que es Cristo, estaba hablando con Abraham. Le pudo haber dicho por mi simiente, que es el mismo, esa simiente donde dice que cuando uno lee por primera vez, y esto puede sonar bastante infante, ¿verdad? Pero eso me pasó a mí, cuando uno lee de Abraham por primera vez, y Dios le dice que le va a dar como la arena del mar y las estrellas de los cielos. Uno piensa y dice: ¿cuántos hijos irá a tener Abraham y Sara? O sea, son tantos, porque uno no sabe, uno va leyendo poquito a poquito, luego se da cuenta al final que eso tiene que ver con Cristo, con los hijos que el Señor Jesucristo iba a salvar, hijos espirituales de toda tribu, lengua y nación, porque al final, bueno, solo tuvo Isaac con Sara, ¿verdad? Y tuvo a Ismael también, pero entonces eso me pasó a mí, pero no sé si le pasó a alguno de ustedes mientras estaba leyendo esa historia por primera vez, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Deuteronomio 1:34 al 35. Y dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres. Él juró que no entrarían, y estuvo con ellos, los detuvo con ellos en el desierto hasta que murieran todos, paulatinamente, gradualmente. Pudo haberlos acabado en un instante y listo, ¿verdad? Hubiera dicho: todos los de 18 para abajo quedan y los demás listo. Para él no hay nada imposible, pero
lo dejó gradualmente que fueran ahí, y finalmente solo entraron 2 personas de los que salieron de la tierra de Egipto. A ver, ayúdenme, ¿quiénes fueron? Josué y Caleb, exactamente. De los otros 10 que fueron a expiar la tierra, Josué y Caleb eran de los 12 que fueron a expiar la tierra. De los otros 10 que trajeron el mensaje negativo y desanimaron al pueblo, ni siquiera sabemos los nombres porque no son importantes, ¿verdad? Pero Josué y Caleb, que era temeroso de Dios y creía en lo que Dios había dicho, ellos sí entraron a la tierra prometida. Bueno, en el primer caso jura en misericordia a sus hijos, y en el segundo caso él jura privar a su generación malvada, a una generación malvada, de su herencia debido a la murmuración y la incredulidad. Del mismo modo que jura para bendición, para una promesa inquebrantable, jura para un juicio. Para un juicio. Un juramento es para confirmar solemne, para una confirmación solemne de alguna cosa. Hebreos 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Así que Dios, de la misma manera, como mencionábamos, en ocasiones, Dios no necesita hacer esto, pero para que nosotros lo podamos entender, se asimila como nosotros. Por ejemplo, vemos Dios extendiendo su brazo. Dice, si yo extendiera en mi mano a mi espada relació, tomara mi espada resplandeciente y la afilara, nos imaginamos a una persona o un hombre haciendo eso, ¿verdad? Pero claro que eso es simbólico, pero el juicio, la ira es real, ¿verdad? Es real. Génesis 22:16, Dios dice, por mí mismo he jurado, y en Salmos 89:35 declara, una vez he jurado por mi santidad, mientras que en Salmo 95:11 afirma, juré en mi furor, o sea, en su ira. Salmo 95:11, así es el gran Jehová, apela a su ira como una perfección igual a su santidad. Él jura por una tanto como por la otra. Dice, he jurado por mi santidad. He jurado por mi santidad. Juré en mi furor, o sea, en mi ira. Así es que, del mismo modo que gira por su santidad, Él gira por su furor. Porque son perfecciones de Dios. Perfecciones de Dios. Solo Dios, porque Él es Dios, puede hacer eso. Nadie puede jurar por sí mismo. Dios sí lo puede hacer. Por mí mismo he jurado. No hay nadie más grande que Él para jurar. Entonces Él lo hace con Él. Dice. Nuevamente, como en Cristo, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud y deidad en Cristo. Él es Dios. Él es Dios. Cuando hubo en el mar de Galilea, hubo una gran tempestad y parecía que se ahogaban, y ellos, él iba dormido, descansando después de haber estado, ¿verdad?, una larga jornada. Y vienen y lo despiertan y le dicen al Señor que tenga cuidado de ellos, y Él le habla al viento y a la tempestad y todo se vuelve normal. Ellos entran en un gran pánico, en un gran miedo, porque se acordaron de un salmo que dice que Él calma la tempestad. Entonces se dieron cuenta que no era un Jesús corriente que estaba ahí con ellos, era Dios mismo que estaba ahí con ellos. Si el viento y el mar eran capaces de obedecerle, no era cualquier cosa. Por eso le dijeron, aléjate de mí que soy pecador. Ellos se sintieron avergonzados y se dieron cuenta que no era el hijo del carpintero que andaba allí con ellos. Ya habían visto milagros y todo, pero en ese momento se acordaron de ese salmo y se dieron cuenta que era Dios, y entraron en gran temor, en gran temor. Así que porque en Él habita toda la plenitud de la deidad, y con todas las perfecciones divinas son mostradas ilustremente por Él
en Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás, el único Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Apocalipsis 6:16, por lo tanto leemos sobre la ira del Cordero. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie? Como decíamos, Belsasar vio una mano escribiendo en la pared, hablando de su juicio, que no lo entendía, y chocaban sus piernas una con la otra. El gran rey, que se creía que podía hacer lo que quisiera, había manoseado los utensilios que habían sido traídos del templo, que eran solamente para los sacerdotes, eran santos, habían sido ofrecidos a Dios y eran santos, y él se atrevió a sacarlos y utilizarlos y hacer lo que quisiera con ellos. Y allí estaban chocando sus rodillas del pánico, del miedo. Así es que estos dicen, ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora la gente se burla de Dios y hacen teatro, como en Brasil, ¿verdad? Una persona, el diablo haciendo el papel de diablo, arrastrando a Jesús en la calle, como que, otro haciendo el papel de Jesús, como que lo ha vencido. Y se burlan y se mofan. Pero llegará un momento donde dice, ay no, ahí sí será el lloro y el crujir de dientes. Número 1, vimos que Dios no oculta los hechos. Dios no oculta los hechos. Número 2, la importancia de reflexionar sobre la ira de Dios. Número 2, la importancia de reflexionar sobre la ira de Dios. La ira de Dios es una perfección del carácter divino sobre la que necesitamos meditar con frecuencia. En primer lugar, la ira de Dios conduce a nuestros corazones a estar debidamente impresionados por el aborrecimiento del pecado por parte de Dios, ¿verdad? La ira de Dios nos conduce, nuestros corazones, ¿verdad?, a estar debidamente impresionados por el aborrecimiento del pecado por parte de Dios. Siempre somos propensos a considerar que el pecado, o a considerar el pecado ligeramente, a pensar que por lo tanto por lo alto cuán detestable es, y poner excusas con respecto a él. Eso de tomar a la ligera el pecado es muy peligroso, como decimos, como hemos dicho en otras ocasiones. Mentir deliberadamente, o sea, no. Leía un pensamiento, y este pensamiento decía que seguramente, o sea, no es lo mismo que cuando Dios venga nos encuentre en pecado, a que cuando Él venga nos encuentre luchando contra el pecado. En pecado, pero luchando contra el pecado. O en otras palabras, no es lo mismo que cuando Dios venga los encuentre deleitándonos en el pecado, a que nos encuentre luchando contra el pecado. Entonces, no podemos tomar el pecado a la ligera. Por cuanto más estudiemos y reflexionemos sobre el aborrecimiento del pecado por parte de Dios y su espantosa venganza sobre él, es más probable que nos demos cuenta de su atrocidad. Así como Dios aborrece el pecado, debemos nosotros, como cristianos, aborrecer el pecado. O sea, en todo, hay 1000 maneras de tratar de justificar el pecado, ¿verdad? Hay 1000 maneras de justificar el pecado, pero no, el fin no justifica los medios. En segundo lugar, la ira de Dios nos conduce a tener un verdadero temor a Dios en nuestras almas. En segundo lugar, la ira de Dios nos conduce a tener un verdadero temor a Dios en nuestras almas.
Vamos a ver Hebreos 12, 28 al 29. Eso lo enseña la palabra del Señor. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Es lo que enseña las Escrituras. Que tengamos gratitud, que le sirvamos con reverencia. Por eso es que decíamos que hemos estado en otras iglesias donde a Dios se le da órdenes como que fuera un trabajador, como que fuera quién sabe qué, haz esto, haz lo otro, y te ordeno y te pido que me des esto y me des lo otro, y aquí y allá. No, por mínimo que sea, la petición que nosotros le vamos a hacer a Dios tiene que ser con reverencia. Tiene que ser con reverencia. Hablando con la hermana Ana, que se está recuperando de su rodilla, ella estaba pasando una situación difícil con el dolor de su rodilla y lidiando con la aseguranza y así, se le cerraban las puertas. Y por último, ella dijo: Dios, necesito sabiduría para ver cómo voy a resolver esta situación. Necesito sabiduría. Y una llamada más y pudo resolver esa situación. O sea, yo me quedé pensando, fue una gran lección para mí, yo me quedé pensando, porque la Biblia habla que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios. Yo me quedé pensando y digo, ¿cuándo fue la última vez que pedimos por sabiduría? Que oré por sabiduría. Debemos de orar por sabiduría todos los días, ¿verdad? Así es que yo sé que sí he orado por sabiduría, pero ya no me acordaba, o sea, y me recordó, el testimonio de la hermana me recordó. Y digo, qué importante es, o sea, yo lo tengo que decir con pena, con vergüenza, pero es así, ¿verdad? Se nos olvida, así es que, y lo comparto para que, hermano, pidámosle sabiduría a Dios. Salomón le pidió sabiduría a Dios. Santiago dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios sin dudar, porque Él da, y Él dice que dará abundantemente y sin reproche. Necesitamos la sabiduría de Dios, sobre todo en este mundo tan falto de sabiduría, tanta gente necia, tanta gente perdida, tanta gente, ¿verdad? Necesitamos sabiduría de Dios. Así es que, nuevamente, Hebreos 28, 29, dice, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos servirle aceptablemente a menos que exista una reverencia debida a su terrible majestad y temor piadoso, a su justa ira, y estos sentimientos se desarrollan mejor al recordar frecuentemente que nuestro Dios es fuego consumidor. Es un Dios de juicio. Es un Dios de juicio. También cuando dice la Biblia el Dios vivo, eso significa eso mismo, que es un Dios de juicio. Que es un Dios de juicio. Porque, o sea, haciendo el contraste de un Dios muerto, de un ídolo. No puede hacer nada, absolutamente nada, un ídolo. Pero Él es el Dios vivo, Dios vengador. Y lo dice en su palabra. En tercer lugar, la ira de Dios nos conduce a disponer nuestras almas en ferviente alabanza por haber sido liberados de la ira venidera. O sea, debemos de vivir una vida de gratitud, porque si Dios no obra, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Yo me puedo imaginar que nosotros íbamos como en un abismo en caída libre, y no lo podemos detener, a menos que Dios mete su mano y nos salva. Entonces sí, su mano poderosa, pero de otro modo, imposible. No podemos hacer nada por nosotros ni por nosotros mismos. Solamente la gracia, la misericordia, la soberanía de Dios es la que puede hacer eso, y lo ha hecho. Primera de Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. De la ira venidera, y eso es el juicio final. Algunos limitan a esto a la gran tribulación, pero más bien esto tiene que ver con la condenación eterna. Con la condenación eterna.
Nuestra disposición a nuestras renuncia a meditar sobre la ira de Dios se convierte en una prueba segura de la verdadera actitud de nuestros corazones hacia Él. Nuestra disposición o nuestra renuncia a meditar sobre Él. Debemos de meditar, debemos de reflexionar sobre la ira de Dios. Si nos regocijamos realmente en Dios por lo que Él es en sí mismo, y eso debido a todas las perfecciones que residen eternamente en Él, entonces, ¿cómo habita el amor de Dios en nosotros? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Cada uno de nosotros necesita estar más en oración, en guardia contra la idea de idear una imagen de Dios en nuestros pensamientos que siga el modelo de nuestras propias inclinaciones malvadas. Esto está fuerte, nuevamente. Cada uno de nosotros necesita estar más en oración, en guardia contra la idea de idear una imagen de Dios en nuestros pensamientos que siga el modelo de nuestras propias inclinaciones malvadas. Tenemos que tener cuidado de no imaginarnos nuestro propio Dios en nuestra mente, que es lo que la mayoría de gente hace. Le preguntan a una persona famosa que si cree en Dios, y él dice, yo creo que sí porque yo creo en la gente. Yo creo, o sea, ¿qué es eso, verdad? Yo creo en la gente, o sea, la gente no es Dios, o sea, Dios es Dios, el creador. Tantas tonteras que la gente dice allá, ¿verdad? Salmo 50, 21. En la antigüedad el Señor se quejó diciendo, ¿pensabas que de cierto sería como tú? Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. O sea, ese Dios de la Biblia no es cualquier Dios. No es cualquier Dios. Y ese es el problema de la gente, de las religiones, que a través de las religiones se inventan su propio Dios, a su manera, a su modo, ¿verdad? Si no nos regocijamos con Él, si no nos regocijamos con la memoria de su santidad, Salmo 97, 12, si no nos regocijamos por saber que un día con mayúscula, que es el día, que viene pronto, Dios hará una demostración gloriosa de su ira al vengarse de todos los que ahora se oponen a Él, es una prueba clara de que nuestros corazones no están sujetos a Él, que todavía estamos en nuestros pecados y que estamos en camino a las llamas eternas. Si no nos regocijamos en la memoria, tenemos que regocijarnos en la memoria de Él. O sea, ese es el cambio, ¿verdad?, de una persona que se regocija. Una persona que está luchando con el pecado, es señal que ha habido un nuevo nacimiento en esa persona. Pero la gente que se deleita en el pecado como si nada, no ha sufrido una nueva naturaleza. No ha sufrido una nueva naturaleza. Punto número 3, y eso a mí me encanta cuando leemos el 1 de Juan, 2 de Juan, 3 de Juan. Ahí Juan da unos pasos claros acerca de las señales o, ¿cómo se dice?, las características de un cristiano, ¿verdad? Él es luz y es necesario que nosotros andemos en luz. Número 3, no sé si me va a dar tiempo para el número 3, pero si no, hasta donde alcancemos, nos quedan unos minutos. Número 3, número 1, ya vimos que Dios no oculta los hechos, Dios no oculta la verdad de su ira y de su venganza. Número 1. Número 2, debemos de reflexionar sobre el atributo de la ira de Dios. Número 2. Número 3, la justicia de Dios ejercida a través de su ira. La justicia de Dios ejercida a través de su ira. Deuteronomio 32, 43 dice: alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos
y tomará venganza de sus enemigos. Tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Y de nuevo leemos en Apocalipsis 19, 1 al 3. Apocalipsis 19, 1 al 3 dice: oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la honra, la gloria y el poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, aleluya. Yo hablaba con esto hace poquito, esta semana, de que aquí, por ejemplo, aquí en este capítulo 19, no ese es el caso, ¿verdad? Pero voy a hacer un paréntesis. Hay dos mujeres, aquí está hablando de la ramera y está hablando de la que fue vestida de lino fino. Entonces, eso representa los dos grupos de personas que hay en el mundo: los salvos y los no salvos, los arrepentidos y los no arrepentidos, los que sus nombres están escritos en el libro de la vida y los que sus nombres no están escritos en el libro de la vida. De hecho, en el polvo, cuando Jesús escribía en el polvo, en Jeremías dice que sean escritos en el polvo los que te aborrecen, no en el libro de la vida, ¿verdad? Entonces, es sencillo, no solo las religiones, no solo Roma, o sea, toda la gente que no es arrepentida son parte de esa ramera, y existen los que son parte de la Virgen, que es vestida a la boda del Cordero, ¿verdad? Que es vestida de lino fino. Vamos a ver: grande será el regocijo de los santos en este día, cuando el Señor vindique su majestad, ejerza su terrible dominio, magnifique su justicia y derroque a los orgullosos rebeldes que se han atrevido a desafiarlo. Salmo 133, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse en pie? ¿Quién podrá continuar invicto? ¿Quién podrá huir de su presencia? ¿Quién podrá engañar a Dios? ¿Quién? Imposible, imposible. Bien puede cada uno de nosotros hacer esta pregunta, pues está escrito: no se levantarán los malos en el juicio. Salmo 1:5. No se levantarán los malos en el juicio. O sea, no estarán de pie, no tendrán la fuerza para mantenerse en pie. Será imposible. Será imposible. Cuán dolorosamente fue ejercitada el alma de Cristo con pensamientos acerca de Dios, mirando las iniquidades de su pueblo cuando fueron puestas sobre él. Estaba entristecido y angustiado, Marcos 14:33, su terrible agonía, su sudor de sangre, sus fuertes gritos y súplicas, Hebreos 5:7, sus reiteradas oraciones: si es posible que pase de mí esta copa. Su espantoso último grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo manifiesta la horrible comprensión que tenía de lo que significaba para Dios mirar las iniquidades. Las iniquidades. El Señor aquí gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mundo un día gritará también y dirán: es la ira del Cordero. Es la ira del Cordero. Se volteará la moneda ahí y dirán: es la ira del Cordero, y gritarán con temor, con miedo. Bien pueden los pobres pecadores gritar: Señor, ¿quién podrá sostenerse en pie cuando el Hijo de Dios mismo tembló bajo el peso de su ira? El mismo Hijo de Dios tembló bajo el peso de su ira por culpa del pecado. Si tú, querido oyente, no has huido en busca de refugio en Cristo, el único Salvador, ¿cómo harás? En la espesura del Jordán, ¿verdad? En la espesura de su juicio,
Voy a adelantarme aquí unos textos. Por tanto, huye, querido oyente, huye a Cristo y huye de la ira venidera. Mateo 3:7, ¿verdad? Él les dice ahí a los incrédulos, les dice, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víbora, ¿quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? O sea, hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no es venir a la iglesia, no es decir que soy cristiano, porque cualquiera dice que es cristiano, ¿verdad? Pero no es así, o sea, de la manera que debemos, o la única manera que conocemos que podemos huir de la ira venidera es sometiendo nuestra vida completa a Cristo, no parcial, reconociendo que somos pecadores. Eso es huir de la ira venidera. Dice, no te contentes con pensar que ya has huido a Cristo, sino asegúrate de ello. Ruego al Señor que escudriñe tu corazón y te lo muestre a ti mismo. Voy a terminar con unas palabras que él tiene aquí, el escritor, para los predicadores. Para los predicadores. Unas palabras para los predicadores. Dice, una palabra para los predicadores. Hermanos, en nuestro ministerio oral predicamos sobre este solemne tema, tanto como deberíamos con frecuencia los profetas, como lo harían con frecuencia los profetas del Antiguo Testamento, decían a sus oyentes que sus vidas malvadas provocaban al Santo de Israel y que estaban atesorando para sí mismo ira para el día de la ira, y las condiciones en el mundo no son mejores ahora que entonces. Nada está tan bien calculado como para despertar a los descuidados y hacer que los profesantes carnales busquen en sus corazones como lo es entender el hecho de que Dios está airado contra el impío todos los días. Ya leímos Salmo 7:11. Último párrafo, ya termino. El precursor de Cristo advirtió a sus oyentes, Juan el Bautista, el precursor de Cristo, Juan el Bautista, a huir de la ira venidera, Mateo 3:7, que ya lo leímos. El Salvador les ordenó a sus oyentes, temed aquel que puede aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Lucas 12:5. El apóstol Pablo dijo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Segunda de Corintios 5:11. La fidelidad exige que hablemos tan claramente sobre el infierno, así como sobre el cielo. Amén. Vamos a orar para dar gracias a Dios por este tiempo. Sí, hay gente que dice que no habla del infierno para que no se ofenda a la gente, pero pues eso está en la Escritura y hay que hacerlo, ¿verdad? El Señor lo hizo, Pablo lo hizo. Padre, te damos las gracias por la oportunidad, gracias por el tiempo, Dios mío, que nos has regalado. Gracias por la bendición. Eres digno de ser alabado y de ser glorificado. Ayúdanos, Dios mío, a caminar delante de ti con reverencia, con temor y temblor. Y tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer. Te pedimos, Dios mío, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, para cómo debamos de conducirnos delante de ti en cada momento, en cada situación, que siempre estemos dependiendo de ti. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, para honra y gloria tuya te lo pedimos. Bendice a los hermanos que por alguna razón no pudieron venir, sé con ellos donde quiera que estén. Para ti no hay nada imposible. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Quiero antes de salir de aquí, de terminar, quiero presentarles la canción, cómo quedó la canción ya completa, masterizada, que Dios mediante en unas 2 semanas ya puede estar disponible en las redes sociales. Pero quiero que la escuchen, cómo quedó ya lista, y con eso pues voy a estar dejando a la hermana Cindy. A ver si tenemos la canción ahí. Franklin.